Buenas tardes compañeros y profesor, mi nombre es Giovanni Gamba, soy estudiante de la UNA. A continuación comienzo con la exposición. Resolución 0627 de 2006, Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental. Capítulo 1 de las disposiciones generales. Artículo 1. Definiciones. Artículo 2. Horarios. Artículo 3. Unidades de medida. Artículo 5. Intervalo unitario de tiempo de medida. Capítulo 2 de la emisión de ruido. Artículo 7. Aplicaciones de la emisión de ruido. Artículo 8. Cálculo de la emisión o aporte de ruido. Artículo 10. Prueba estática para vehículos automotores y motocicletas. Artículo 11. Prueba dinámica para vehículos automotores y motocicletas. Artículo 12. Ruido de aeronaves. Artículo 13. Ruido de aeropuertos. Capítulo 3. Del ruido ambiental. Artículo 14. Aplicabilidad del ruido ambiental. Artículo 15. Intervalo de tiempo de referencia T. Intervalo de tiempo de referencia T. Artículo 16. Intervalo de largo plazo de tiempo de medida T. Capítulo 4. De los equipos de medida y las mediciones. Artículo 18. Equipos de medida. Artículo 19. Calibraciones. Artículo 20. Condiciones meteorológicas. Artículo 22. Obligatoriedad de la realización de mapas de ruido. Artículo 23. Fines y contenidos de los mapas de ruido. Artículo 24. Requisitos mínimos que se deben cumplir en la elaboración de mapas de ruido. Artículo 25. Planes de descontaminación por ruido. Artículo 26. Edificaciones. Artículo 27. Alarmas. Capítulo 5. Vigencia y control del cumplimiento de la norma. Artículo 28. Competencia. Artículo 29. Sanciones. Capítulo 6. Disposiciones varias. Artículo 30. Referencia a otras normatividades. Artículo 31. Anexos. Artículo 32. Vigencia y derogatorias. Resolución 8321 de 1983, agosto 4, Ministerio de la Salud. Esta resolución estaré exponiendo los temas más importantes ya que es un poco largo. Capítulo 1. Definiciones generales. Artículo 1. Entiéndese como contaminación por ruido. En capítulo 2. Ruido continuo. Artículo 3. Ruido impulsivo. Artículo 4. Entiéndase por decibel. Artículo 6. Denomínase como bocina de aire. Artículo 7. Entiéndase por artículo 7. Demolición. Artículo 8.
Derecho de la vía pública. Artículo 9. Se denomina periodo diurno al comprendido entre las 7 a.m. y las 9 p.m. Artículo 10. Artículo 10. Se denomina emergencia cualquier situación o serie de situaciones que ponen en peligro real o inminente la vía o bienes de una persona. Artículo 11. Se denomina fuente emisora cualquier objeto, artefacto o cosa originadora de onda sonora, ya sea de tipo estacionario o móvil. Artículo 13. Denomínase periodo nocturno al comprendido entre las 9 p.m. y las 7 a.m. Artículo 14. Entiéndese por periodo originador de ruido el sitio local o lugar de origen de ondas sonoras. Artículo 15. Entiéndese por sonómetro cualquier instrumento usado para medir niveles de presión sonora. Artículo 16. Denomínase vehículo de motor cualquier artefacto impulsado o movido por sí mismo. Artículo 2. Capítulo 2. Del ruido ambiental y sus métodos de medición. Artículo 17. Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido. Artículo 18. Los niveles de presión sonora se determinan con un medidor de nivel sonoro calibrado con el filtro de ponderación respuesta rápida en forma continua durante un periodo no inferior a 15 minutos. Capítulo 3. Normas generales de emisión de ruido para fuentes emisoras. Artículo 21. Artículo 22. Ninguna persona permitirá u ocasionará la emisión de cualquier ruido que al cruzar el límite de propiedad del predio originador pueda exceder los niveles establecidos. El artículo 26. No se podrá emplear parlantes amplificadores de sonido, sirenas, timbres ni otros dispositivos similares productores de ruido en la vía pública y en zonas urbanas o habitadas sin el previo concepto del Ministerio de la Salud. Artículo 31. El Ministerio de Salud podrá teniendo en cuenta los factores y características de cada región, modificar las normas de emisión de ruido establecidas en este capítulo. Capítulo 4. Normas especiales de emisión de ruido para algunas fuentes sonoras. Artículo 34. Ninguna persona anunciará la venta de productos por pregones mediante el uso de sistemas de amplificación en áreas residenciales o comerciales en tal forma que la emisión de sonido exceda los niveles máximos permisibles especificados en el artículo 17 de esta resolución. Artículo 36. Ninguna persona ocasionará o permitirá la operación de vehículos de motor en las vías públicas
y en cualquier momento de tal forma que los niveles de presión de sonidos emitidos por tales vehículos. Artículo 40. Se prohíbe retirar de todo vehículo a motor los silenciadores que atenúen el ruido generado por los haces de escape de la combustión, lo mismo que colocar en los conductos de escape cualquier dispositivo que produzca ruido. Capítulo 5. Protección y conservación de la audición por la emisión de ruido en los lugares de trabajo. Artículo 42. No se permite ningún tiempo de exposición a ruido continuo o intermitente por encima de los 115 decibeles. Artículo 45. Para exposiciones a ruido de impulso o de impacto, el nivel de presión sonora máximo estará determinado de acuerdo al número de impulsos o impactos por jornadas diarias. Artículo 48. Deberán adoptarse medidas correctivas y de control en todos aquellos casos en que la exposición a ruido en las áreas de trabajo exceda los niveles de presión sonora permisibles o los tiempos de exposición máximos. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos. Hasta pronto.